Otro capítulo de Comunidad y hoy estamos con Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA. Bienvenido a Comunidad. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Un gusto estar acá. No es normal ver a una persona con tu autoridad dentro de un club. Hoy estamos dentro de un club. Bienvenido, gracias. Gracias primero por este acercamiento con nosotros, con la comunidad. Y bueno, nada, vamos a charlar un poquito de cómo está todo, de cómo viene todo hoy por hoy en la actualidad y en tu segundo paso por el IRCA, ¿no? Es cierto, sí. Estuve como director ejecutivo entre el 2016 y el 2020 y ahora, bueno, este año también asumiendo esta responsabilidad en otro contexto, con mucha agua corriendo por debajo de los puentes, por suerte, y con una política pública que quedó validada por distintos cambios de gobierno, de distintas orientaciones, y que eso nos da también expectativas para seguir adelante y hacer lo posible por profundizar el desarrollo de los mercados regulados de cannabis, ¿no? Martín, ¿cómo fue ese primer mandato? Te pregunto porque también imagino que ahí no había nada, no había referencias, no había mucho. Y bueno, había, por supuesto que las referencias internacionales que había eran las que había en algunos estados de los Estados Unidos en aquel momento, que en general tenían un modelo regulatorio bien diferente al que terminó aprobándose en Uruguay, donde en general, para la mayoría de los casos, eh, era una regulación más bien eh, liberalizadora, ¿no? Entonces, las empresas, los emprendedores tenían bastante libertad para desarrollar sus productos, proponer vías de acceso, y eso no es el modelo uruguayo. El modelo uruguayo es claramente un espacio de mucha apertura, tratando de llegar a los diferentes públicos por distintas vías, pero con un fuerte control público, ¿no? Tratando de dar garantías para los usuarios y para los operadores que se vinculan con las distintas vías de acceso. Y en aquel momento no había muchas referencias, se podía mirar eso, se podía mirar cómo se trabajaba con los modelos de acceso para uso medicinal, eh, pero también a partir de la solución uruguaya, que creó una institucionalidad específica, que definió un sistema de registro para poder acceder al cannabis de uso adulto, un registro que además le pedía al usuario que elija por qué vía quería acceder. Entonces, al elegir esa vía quedaba automáticamente excluido de las otras vías. Entonces, claramente, y además cada cosa con un peso de garantías muy importante, ¿no? Entonces, solo el montaje de los registros y la generación de las soluciones normativas y tecnológicas para garantizar que esos registros sean verdaderamente confiables para el usuario, que era la parte para mí más difícil, ¿no? Para que alguien decida registrarse para acceder a cannabis para uso adulto, ¿no? Si esa información se filtra, eh, especialmente en aquel momento, podría tener muchos perjuicios, Sí, ¿no? sí, había mucho miedo, mucho ¿qué haremos? A mí me tocó vivirlo, digamos, desde el lado del usuario, ¿no? Yo me acuerdo que para ese tiempo tendría 19 años, quizás, 19, 20 años, y empezamos con la idea de un club y nos animamos bueno, a tirarnos a la aventura del club, ¿no? Y era todo nuevo, pero lo recuerdo siempre con mucho cariño y siempre muy lindo porque creo que también es parte de la historia, ¿no? Y haber estado en ese momento también implica que hoy en día valoremos también todo lo que hay hoy y en el lugar donde estamos hoy, porque en ese momento, como vos decís, había que aventurarse y había que animarse pero los que nos animamos en ese momento sabíamos que, bueno, empezamos a construir y yo, por lo menos yo lo viví como una construcción juntos, por ejemplo, con los inspectores de IRCA, de que ellos venían y eran sus primeras inspecciones y uno íbamos aprendiendo del otro, o sea, en el sentido bueno, cómo hacíamos las cosas nosotros, quizás ellos nos escuchaban, nosotros aprendíamos de qué sí, qué no, y fue todo un aprendizaje muy lindo, me parece a mí,
que nos fue llevando a lo que hoy en día ya está todo mucho más aceitado y mucho más firme. Eso es así. Siempre el ser pionero, el romper el hielo, tiene en algunos casos ventajas porque te pone en un lugar. Yo creo que Uruguay a nivel internacional sigue ocupando hoy un lugar de referencia, de liderazgo para todos los que trabajan en este espacio de políticas públicas de drogas. Creo que la experiencia uruguaya y los resultados de la regulación uruguaya muestran que se puede hacer, no sin problemas y por supuesto con obligaciones permanentes de ir ajustando la regulación, pero se puede hacer sin catástrofes, ¿no? Sin catástrofes, sin dramas en términos de salud pública, en términos de seguridad pública. Se puede establecer un punto intermedio entre darle la oportunidad a la gente de acceder a una sustancia que, como toda sustancia con estupefaciente, tiene riesgo para la salud, pero hacerlo de una forma en la que se combine con información, con control, con otro esquema de garantías que le permita al usuario adulto tomar una decisión informada y responsable sobre qué práctica de consumo quiere tener. Así como con otras sustancias, como el tabaco, el alcohol. Bueno, con el cannabis Uruguay dio un paso en ese sentido y creo que el camino recorrido va validando las sucesivas etapas para, bueno, animarnos a dar otros pasos, ¿no? y a seguir adelante con la profundización de un modelo que ha mostrado ventajas, ¿no? Que ha mostrado varias cosas positivas. Y después en esto del pionero, por supuesto también el pionero tiene costos, ¿no? Claro. El costo de aprendizaje, el costo de la equivocación, ¿no? Esa curva de aprendizaje que no es solo para la administración pública, como decías vos, también involucra a los operadores privados, ¿no? Y bueno, y en esa práctica de ensayo y error o de adaptación de conocimientos de otras áreas, impactando en esto, se puede ver desde todo punto de vista, pero hasta a nivel productivo, cómo hay una evolución de los propios operadores, que hoy por hoy hay una masa crítica de gente que maneja los cultivos y maneja la generación de productos poniendo en valor esa acumulación de experiencia, ¿no? Eso es conocimiento para lograr mejores resultados. Y bueno, eso no se da solo y también se da en el marco de un sistema regulado donde toda esa actividad se pudo desarrollar con certezas, con seguridad, ¿no? Bajo la protección de un marco normativo que te lo permitía. Y eso es muy importante, especialmente cuando lo comparamos a nivel internacional. ¿Cuál es la situación de los usuarios, por ejemplo, a nivel internacional? Y cuando uno escucha comentarios críticos sobre, que siempre son bienvenidos, ¿no? Pero comentarios críticos a veces enfocados en algún punto muy específico de la regulación uruguaya, enseguida piensa que eso se está perdiendo de vista cuál es la realidad del usuario de cannabis en el resto del mundo. Claro, claro. Bueno, ahí está un poco cuando uno charla con gente afuera o cuando sale mismo uno del país y vas a otro país y ya ves que esa libertad que nosotros tenemos ya hace 11 años, ¿no? Ya no es tal. O sea, vos cruzás la frontera y ya no te podés fumar en la calle o tener acceso a un montón de cosas. Y ahí es cuando decís, che, no, extraño Uruguay, quiero volver. Y le pasa a mucha gente. Y también cuando comparamos, que yo veo que se compara mucho con el afuera, y después vemos que, claro, ninguno aguanta el tiempo que Uruguay aguantó tampoco. O sea, hay muchos lugares que van muy rápido y después todo se cae. Hay lugares que por momentos van muy rápido, por momentos se enlentece todo y queda todo frenado y nadie puede hacer nada. Y van pasando cosas. Y en Uruguay, lento pero seguro, se va caminando y uno por lo menos puede seguir en sus proyectos, creciendo, generando ideas, generando intenciones de hacer las cosas bien. Lo que yo digo siempre, si uno en Uruguay vos tenés las ganas de hacer las cosas bien, se van dando las cosas. Y mira, para reforzar esto que decís y atado con lo primero que decía de que los cambios de gobierno han permitido seguir adelante con esta política, más allá del partido o la orientación ideológica del partido de gobierno,
Yo creo que Uruguay tiene ya, en materia de política de drogas, eh, 25 años de acumulación, porque siempre se menciona el gobierno de Jorge Valle como el inicio de un proceso en el que la gestión de riesgos, la reducción de daños y la organización de la Secretaría de Drogas y las políticas de drogas del país desde ese centro de articulación y coordinación se mantuvieron a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ya ahí podés hablar de una política de Estado que, con lo que pasó con la regulación del cannabis, se ratifica, ¿no? Se mantiene. Y bueno, eso necesariamente, no solo para los usuarios, sino también para el conjunto de actores que están vinculados a esto, ¿no? A toda lo que se puede definir como la cadena de valor del cannabis regulado, que no incluye solamente a las farmacias o a las empresas que cultivan para distribuirle a las farmacias, sino que incluye a todo lo que pasa en torno a los clubes y a los cultivadores domésticos, las cadenas de suministro, todos los insumos que se requieren, la generación de conocimiento, la divulgación de ese conocimiento. Hay un montón de actividades que se han ido generando en torno a esta economía legal del cannabis en Uruguay, que encuentra en la regulación y en la forma en la que Uruguay institucionalmente respalda esa regulación a lo largo del tiempo, un conjunto de certezas que son fundamentales, ¿no? Para poder elegir entrar y después arriesgar, ¿no? Claro, claro. Creo que en general al uruguayo también a veces le cuesta mucho ver hacia adentro y decir, che, tenemos un montón de cosas bien hechas, lindas. Y a veces, yo por lo menos en lo personal, siento de que muchas veces nos quedamos con la parte, bueno, todo esto estaría bueno hacerlo, todo esto falta, sí, puede que haya cosas que falten y que estén por mejorar, pero ya lo que tenemos es muy bueno. Y el poder ser libre en un sentido en el consumo, en el poder los autocultivadores tener sus plantas en sus casas, en ser parte de un club, disfrutarlo, y poder ir a la farmacia y comprar, que está bien, estará quien me diga, sí, bueno, pero esto, pero lo otro, pero el acceso, pero está. Sí, sí. Está. Hay otros lugares que ni siquiera está y que ni se pasa por la cabeza. Entonces, estar está. Hay cosas por mejorar, obviamente que hay cosas por mejorar, pero hay una base que está bueno para mí mirarla desde darle un valor de decir, che, hay cosas que se hicieron bien, que se pueden mejorar, pero están bien hechas. Desde ahí para adelante nos podemos sentar a hablar un montón de cosas, pero no es lo mismo arrancar la charla desde ahí que arrancar la charla desde está todo mal, no había que hacerlo diferente y los que lo hicieron diferente no han llegado tampoco a buen puerto. Sí, a ver, lo primero que hay que reconocer es que hay que actualizar la regulación, ¿no? Claro. Y que tenemos que hacer un esfuerzo para permitir dar pasos que la propia experiencia nos permite dar con más seguridad, ¿no? Porque vos tenés un conjunto de resultados de cómo se fue implementando esta política que hoy por hoy te permite decir, bien, entonces estoy sólido para dar otro paso más, ¿no? Esto está bajo control y entonces profundizo el sistema de esta manera. Nosotros en Herédica estamos justamente en esa discusión ahora, sistematizando opciones y proponiendo discusiones, validando líneas de trabajo para poder generar esto que es como el objetivo principal de esta etapa, que es aumentar la cobertura del mercado regulado de cannabis, ¿no? Y eso desde el IRCA con mucho foco en el uso adulto, porque es donde más preponderancia tiene nuestra intervención institucional, pero también como socios en otras discusiones, como por ejemplo todo lo que hace al cannabis medicinal, que también encuentra muchas limitaciones y encuentra un conjunto muy importante de usuarios, de pacientes en este caso, que requieren acceder a productos de calidad controlada, con la certeza que el médico necesita también para poder prescribir y que hoy por hoy encuentra una oferta todavía muy limitada en la farmacia, ¿no? Entonces, tenemos normativa para poder avanzar por ese lado también y bueno, ahí entiendo que por suerte el Ministerio de Salud Pública está tomando el liderazgo en esta discusión para poder dar
algunos pasos adelante también en ese sentido. Pero desde el lugar del IRCA, con el foco puesto en profundizar los buenos resultados de la regulación y en llegar a mucha más gente, estamos en un momento de discusión y revisión porque en vez de quedarnos solamente con lo bueno de la regulación, lo que estamos haciendo es tomar los buenos resultados para justificar los pasos siguientes, ¿no? Y para tratar de gradualmente ir corrigiendo y mejorando los problemas que encontramos en la regulación, ¿no? Entonces eso va a impactar en distintas áreas, especialmente en esto del uso adulto, en las 3 vías de acceso que la regulación creó, ¿no? Porque digamos, el cannabis regulado, el cannabis del IRCA, es todo el cannabis, es el cannabis de los cultivadores domésticos, el de las farmacias y el de los clubes, porque en definitiva fijamos reglas de juego y establecemos mecanismos de control para los 3 sistemas, y lo importante es que eso funcione bien para que el usuario pueda elegir cuál es la vía que prefiere. El objetivo final es que los usuarios elijan proveerse de cannabis del mercado regulado y que ese cannabis sea más controlado, más seguro, con información más certera, ¿no? Y salir de las redes ilegales y del comercio irregular de cannabis. Claro, yo creo que lo importante ahí es el usuario en sí, de decir, bueno, esto que vos decís, del acceso, por ejemplo, yo entiendo que el tema de tanto farmacia como clubes, voy a quitar de acá de esta lista el autocultivador, el usuario que no puede cultivar en la casa, que tiene que acceder al cannabis, ya sea por farmacia o por clubes, sí, muchas veces se ven una encrucijada de, bueno, voy a un lado, voy al otro. A veces uno que está en Montevideo tiene esa costumbre de que sí, bueno, hay un montón de clubes, hay un montón de cosas. Si pensamos en la gente del interior, hay veces que no tiene. O hay una farmacia, o hay un club, o no hay farmacia, o no hay ninguna farmacia en todo el departamento. Claro, exacto. Entonces, también voy a esto. Muchas veces en Montevideo nos quejamos un montón. Imagínate la gente del interior que tiene otros temas más complicados todavía para el acceso, que a veces no tiene ni para elegir. O sea, pasa. Creo que si bien el enfoque es súper importante, como te decía, para el usuario, para que el usuario sea cada vez mejor la accesibilidad, para esto también desde el que se cambia de un club a otro y tiene que esperar 3 meses, esas cosas que lo dejan quizás a uno ahí un poco en el medio, son las que realmente para mí tienen cierta importancia así rápida en decir, bueno, primero solucionémosle al usuario esas cosas que son las importantes. Sin duda. Bueno, algunas de esas cosas están claramente en discusión ahora. Claro. ¿No? Y el análisis que estamos haciendo, hay cosas que son de la órbita del IRCA, estrictamente, que con acuerdo en la Junta Directiva del IRCA se podrían lograr. Son las menos, pero algunas pueden ayudar a facilitar el acceso en ese sentido. Hay otras que requieren de decreto. La gran mayoría de las cosas que podemos hacer ahora en un tiempo razonable van a requerir de la aprobación de un decreto del Poder Ejecutivo, y hay otras que requieren ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que sea referido a el tamaño de los cultivos, el tamaño de los clubes canábicos, todo lo que hace a la existencia de los registros, ¿no? La propia conformación de los registros, todo eso requiere ley. Entonces, eso no quiere decir que nosotros desde los organismos públicos no podamos llevar adelante una agenda de políticas que vayan orientadas con ese objetivo estratégico de aumentar la participación del mercado regulado, hasta que no haya una ley. Ojalá podamos llegar a las transformaciones de rango legal que se requieren, pero mientras tanto hay un montón de cosas que igual se pueden hacer para facilitar el acceso y mejorar el vínculo de los usuarios con el mercado regulado. Un ejemplo que está bueno mencionar es el de la vía exclusiva de acceso, ¿no? Eso se puede hacer por la vía del decreto. Entonces, permitirle a un usuario que se provea de distintas fuentes
de cannabis para poder, y que en realidad su categoría sea usuario registrado para proveerse del mercado regulado, es un objetivo que estamos evaluando ahora como cuál es la mejor alternativa para cumplir. Pero eso es una cosa súper importante para otorgarle flexibilidad y desburocratizar, ¿no? O sea, una vez que se logra que el usuario diga, bueno, quiero formar parte del sistema y proveerme en el mercado regulado, bueno, ver qué mecanismos se pueden generar para que eso sea lo más fácil posible, ¿no? Está bueno esto que decís también, que lo aclarás de... Hay cosas que no son tan fáciles cambiar. A veces la gente, viste, quiere todo ya y, che, ¿por qué no cambian esto? Y bueno, está perfecto que lo hayas dicho porque, claro, la gente a veces no entiende eso. No solamente desde el IRCA pueden decir, vamos a cambiar esto y lo cambiamos. No es así. Lamentablemente no. A mí me escribe gente por redes sociales personalmente, ¿no? Y dice, Martín, pónganse las pilas con tal cosa. Claro. Y bueno, sí, está bien, lo podemos, podemos tener las pilas puestas, pero no va a depender del nivel institucional, ¿no? Sí. O sea, Uruguay se dio un sistema que podrá tener lentitud o dificultades para ejecutar decisiones que puedan ser más pesadas, pero por ejemplo cuando dicen, no, hay que eliminar el registro de los compradores de farmacia o eliminar el registro de cultivadores domésticos ya. Eso hay que hacerlo ya porque es estigmatizante, porque se le pide al usuario un esquema de controles que no se le pide, por ejemplo, al alcohol, que es una droga más dañina. Entonces al usuario de cannabis se le pide eso y al usuario de alcohol no se le pide nada de eso, ¿no? Entonces, filosóficamente uno puede decir, tiene todo el sentido del mundo, vamos transitando hacia ahí. Lo que pasa es que para hacer eso hay que eliminar el registro por ley. Entonces, es una discusión que tiene caldo de cultivo, que tiene mucho respaldo desde muchos puntos de vista para avanzar hacia ahí, pero es una decisión que en última instancia la tienen que tomar los legisladores, ¿no? Y eso lleva su proceso. Claro. No, y por eso yo también te agradezco, Martín, por estar, por esto mismo de que también demostrar a la gente que existe una cercanía con IRCA y que se puede mantener el diálogo y estamos todos, digamos, en constante diálogo para que las cosas salgan, pero no depende tampoco, no es solo toda una presión hacia ahí y me la agarro todo con IRCA tiene la culpa de todo y chau, No. porque hay cosas que no son tan fáciles. Hay un montón de cosas, como decía, que sí dependen del IRCA y que se pueden mejorar, pero hay muchas cosas que están determinadas por normativa que fija como los pilares del sistema. Entonces, para tocar esos pilares hay que ir hasta la modificación de la ley. Y eso me parece que puede tener desventajas cuando uno se pone desde el lugar de lograr resultados más rápido, pero también tiene la ventaja de que ayuda a que esto sea estable, ¿no? Y que no dependa de un clima, un estado de ánimo de las autoridades del momento exclusivamente. Que sea tan volátil de que cambie una autoridad o lo que sea y todo. Y después creo que también, bueno, sí nos tiene que interpelar, porque el hecho de que se requiera ley no quiere decir que no se puedan cambiar esas cosas, ¿no? Bueno, hay que trabajar hacia ahí. Pero aún sin llegar a ese punto, hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar, que no tiene que ver con lo que es por ley. Y bueno, y ahí también se está trabajando a nivel del Poder Ejecutivo para definir qué alternativas podemos tener para, por la vía del decreto, mejorar los resultados de las herramientas con las que en definitiva trabaja la regulación. Hablando de todo esto, y aprovecho ya para meterme en el tema del consejo honorario, porque ya que estamos hablando del diálogo y la cercanía, creo que también un poco el interés creo que el interés tuvo siempre del consejo honorario, nada más que nunca se cerró, o es algo nuevo. No, sí, la verdad que se habló de este tema varias veces en el correr de estos años. Como que nunca se terminó de cerrar, ¿no? Claro, porque esto, recordemos, ¿no?, que está creado por ley cuando se aprobó la 19.172 a finales del 2013. Ya se creaba como uno de los organismos del IRCA el Consejo Honorario. Pero claro,
para que el IRCA convocara un consejo honorario, primero tenía que haber un IRCA, tenía que haber, para que hubiese cultivadores, representantes de cultivadores, representantes de clubes, representantes de empresas, primero tenía que estar armado el ecosistema. Entonces, uno puede decir que por la vía de los hechos era razonable que no se convocara inmediatamente, tal vez, en el mismo momento en que se estaba intentando crear el IRCA, por ejemplo, que no se convocara este otro ámbito, porque todavía el sistema estaba inmaduro. Hoy, con el correr de los años, hay más de 500 clubes habilitados, hay un montón de empresas trabajando en el sistema, ahora hay 51 farmacias adentro del sistema, siempre hubo en todos estos años un número muy consolidado de cultivadores domésticos. Entonces, ahora sí se puede decir que hay una masa crítica interesante. Tal vez la pudo haber, ya estábamos listos capaz para hacerlo antes, ¿no? Pero bueno, en esta administración, cuando asume la nueva junta directiva, toma la decisión de impulsar esto como una de las prioridades para este año, con la lógica de, por un lado, terminar de conformar las estructuras de que creó la ley 19.172, y por otro lado, para generar un espacio de diálogo y de intercambio, por todo esto que estábamos hablando antes, porque el sistema tiene muchas fortalezas, pero también tiene debilidades para corregir. Sí, sí. Entonces, en ese proceso del intercambio de distintas voces y de distintas miradas, no puede salir otra cosa que una decisión más rica, Claro. ¿no? Después se hará lo que se pueda, lo que se logren los apoyos para hacer, pero está bueno que haya una caja de resonancia institucionalizada para que estos diálogos se den en ese Sí, espacio, ¿no? fortalece el diálogo y fortalece la cercanía también, como hablamos hoy. Como decías antes, no quiere decir que nosotros no estemos en diálogo permanente con representantes de clubes, de cultivadores, de empresas, con los otros organismos que participan, ¿no? Pero sí, esto es específico. Se crea para esto con los organismos públicos designando representantes específicamente para esto y con una convocatoria que fue, entendemos que suficientemente larga en el tiempo como para permitir que los distintos colectivos y integrantes de los distintos órdenes, ¿no? que se crean en el Consejo desde el lado social, como son los cultivadores domésticos, los clubes canábicos y las empresas con licencia del IRCA, puedan presentar sus candidaturas. Ahora ya cerró esta semana el periodo de convocatoria a las candidaturas y estamos en la etapa de sistematización de todo eso, de chequear las formalidades, de que todo el mundo haya presentado la información en tiempo y forma. Y bueno, y con eso después se va a hacer un informe para elevar al Poder Ejecutivo, que es quien, en última instancia, va a designar a los integrantes del Consejo. Los organismos, los ministros o la UDELAR, o cada uno designa sus representantes, pero en la conformación definitiva la establece el Poder Ejecutivo. Y ese es un proceso que por suerte va avanzando bien. Hubo candidaturas para todos los órdenes, por lo tanto va a haber materia prima para poder conformar el Consejo tal como se lo imaginaron los legisladores al momento de aprobar la 19.172. Hablando un poco del tema de clubes y de esto del Consejo, o sea, lo bueno que tiene para mí es que, como decís vos, hay quizás, sí hay clubes que están más en contacto, hay clubes que quizás están más vinculados a otros colegas y están más al día con todo lo que está pasando. También están aquellos clubes que quizás trabajan puertas para adentro, hacen sus cosas y como que no están muy enterados de las cosas. Y muchas veces, con esto de los clubes de que son quizás en un punto muy cerrado, muchas veces, como que no se traslada la información. Entonces se empiezan a generar cucos y se empiezan a pensar cosas que, viste, que no son. Entonces todo este diálogo y todo esto también que sea público y que se hable y todo lo que está pasando, yo creo que enriquece esta información para aquel que quizás tiene un club y no está tan vinculado y no está tan actualizado o lo que sea.
entienda todo lo que está pasando, vea todo lo que está pasando, porque a mí como usuario, ya te digo, me pasa de hablar con algunos clubes que de repente, bueno, se enteraron como sobre la marcha lo que era lo del consejo honorario y bueno, ¿y para qué es? Y empezaron, viste, con preguntas, cosas, bueno, está, pero hay un diálogo, sí, pero podemos esto, podemos lo otro. Y creo que eso también revivió un poco el hecho de, primero, de un contacto entre todos los clubes, que a veces es muy difícil, y también esto de entender, empezar a entre todos, bueno, ¿qué problemas tengo yo? ¿Qué problemas tenés vos? ¿Qué cosas veo bien yo? ¿Qué cosas ves bien vos? Y empezamos a hablar. A mí me pasa también, como te decía hoy, cuando hablo con gente del interior, encuentro problemáticas que de repente acá en Montevideo no las tenemos, o y eso solamente lo veo como algo bueno que enriquece. Este, También siento que en un punto tenemos que buscar bajar a tierra un montón de cosas que a veces se vuelan en el pensamiento de la gente de qué podemos hacer tal cosa, no, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Y em, también te quería preguntar por algo de que estuve escuchando este último tiempo de el tema de venta de clones legales que va a empezar que ya está vigente, va, por algunas empresas. ¿Cómo entra esto, ya sea para clubes y para autocultivadores? ¿Cómo se dio también, si se puede saber? ¿Y cómo es el tema del registro y demás? Mira, sobre este punto se puede decir que es un esquema regulatorio que está en evolución, ¿no? Porque no ha sido fácil a lo largo del tiempo, porque no fue fácil en ninguna parte del mundo establecer un canal claro para el desarrollo, la identificación de genéticas, el registro de las genéticas que tienen valor, que están estabilizadas y que puedan tener un registro para después a partir de ahí decir, yo tengo esto para vender y que el cliente reciba un producto que es efectivamente eso, ¿no? Está lleno de historias de, de promociones de material genético que después en la vida real es cosa muy diferente, Claro. ¿no? Y eso también tiene que ver con esta forma de producción y comercio internacional, ¿no? Donde no tenés la posibilidad de responsabilizar al que te la vendió, porque bueno, vino por correo y lo que sea. Claro. En este caso, lo que hay hasta ahora es una licencia de investigación y desarrollo que permite que los emprendedores que trabajan en eso puedan generar ese material y registrarlo ante INASE. Y a partir de ahí, tener acuerdos de licenciamiento con otros actores que son los que tienen licencia de semilleristas o viveristas, que pueden multiplicar y vender. Ese es un esquema que el canal comercial para eso es ese, en donde son proyectos específicos, empresas específicas que tienen esas licencias para desarrollar esa actividad, y eso es lo que está hoy por hoy diseñado mejor dicho, en ejecución, ¿no? Las empresas que están trabajando bajo este formato son relativamente nuevas y se vienen consolidando en ese proceso. Sin embargo, como te decía, que estamos revisando distintos aspectos de la regulación con la idea de poder avanzar sobre sustitución de mercados grises o mercados ilegales por una actividad regulada. Este es otro de los capítulos sobre los que estamos discutiendo para ver cuál puede ser un esquema más eficiente, ¿no? para que esta actividad se desarrolle con certeza para el que emprende, pero también con certeza para el que va a recibir ese producto, ¿no? Sea un club que compra un cultivador doméstico, sea una empresa que utiliza una variedad para uso medicinal, ¿no? O sea, que haya certezas, y eso es un sistema que está en evolución. Lo venimos trabajando ahora en el paquete de cosas que tenemos interés en seguir mejorando. Y está muy bueno porque yo ya desde la mirada de cultivador, el tener acceso a genéticas que realmente sí están registradas, que tienen una trazabilidad,
que también vos tenés un acceso inmediato, vos podés ir y comprarlas y saber que te van a llegar todo bien, que está todo bien, que tenés a alguien ahí para reclamar o lo que sea. Que alguien la aprobó, Exactamente. la desarrolló, la documentó, la aprobó, la registró, y por eso tiene un valor agregado ese trabajo que a vos como usuario final te da certeza, ¿no? Eso es algo que Uruguay está en una posición privilegiada para Claro. hacer bien, porque la regulación lo permite. Sí, y pensando en los demás abajo, en el autocultivador, por ejemplo, muchas veces quizás un club, una empresa, bueno, sí, tiene sus madres, hace sus clones, puede mantener sus genéticas, por así decirlo, pero un autocultivador muchas veces o tira unas plantas en el fondo de su casa o tiene una carpita y no tiene para mantener quizás de un año a otro la genética o esto, lo otro, no tiene los conocimientos, solamente tiene sus plantitas y no sabe toda la otra parte y va, las puede comprar tranquilamente. Precisa el clon, precisa la semilla y va a ir ahí. Y ya está. Sí, es parte de ese proceso. Yo creo que hoy por hoy, respecto a este tema, estamos mejor que hace unos años, pero también, como en todos los capítulos de esta política, hay cosas que podemos hacer para seguir mejorando. Pero está bueno esto, como te decía, que hay gente que no sabe muchas cosas que están pasando. Entonces, esto está pasando, se están registrando. Imagino que la idea debe ser que la gente siga, o sea, que se puedan registrar más genéticas, que empresas sigan trabajando y todo esto empieza a mejorar y también que exista una variedad para que la gente pueda también elegir y decir, bueno, hay una variedad, puedo elegir, ya puedo comprar la genética que quiero legalmente. Si vos tenés la posibilidad de acceder de manera regulada a un producto que tenés a alguien que se responsabiliza por él, y si ese producto además lo elegís de un menú amplio de opciones, vas a estar mucho más tentado a abastecerte del mercado regulado que de un posible proveedor. No, claro que sí. Y que existen muchas estafas en eso, porque como decíamos hoy, o sea, sí, yo te puedo decir, esto es tal cosa y te vas a dar cuenta 6 meses después cuando coseches que no era. Sí, y además justo en este tema, donde el cultivador viene históricamente acostumbrado a algunos nombres tradicionales de variedades, que después el mismo nombre es ofrecido por distintos jugadores, distintos bancos, con perfiles distintos. Entonces, hay un nombre, pero no hay un producto asociado estrictamente a ese nombre, ¿no? Creo que un mercado regulado transparente y sólido achica esa brecha entre la expectativa de lo que busca el usuario y lo que efectivamente puede tener. Y esto va de la mano de lo que te decía antes, de que son cosas que impactan sobre todas las vías de acceso, ¿no? Especialmente, como decías vos, para el cultivador doméstico, que es quien tiene menos herramientas para poder garantizarse el acceso a variedades que prefiere. Claro. Después te iba a consultar también, Martín, por el tema bueno, ahí hay nuevas empresas licenciatarias en la farmacia. ¿Cómo viene todo ese tema? ¿Qué se proyecta en base a eso? Bueno, al final de la administración pasada se asignaron 4 licencias nuevas para que empresas se instalen en libertad, en el predio donde ya trabajan las otras 3 que cultivan y distribuyen a las farmacias de todo el país. Esas 4 empresas en conjunto van a permitir duplicar la cantidad, una vez que estén instaladas y que estén trabajando con la capacidad proyectada por cada una, ¿no? Pasar de 6 a 12 toneladas anuales de oferta por el canal de la farmacia. Eso viene bien, de esas empresas, bueno, todas tienen su parcela asignada. Hay 2 empresas que ya están trabajando intensamente en la instalación de sus instalaciones y el montaje de todo. Las otras 2 vienen con un poco más de rezago, pero siguen adelante con el proyecto en esta etapa. Y la expectativa es que de vuelta, pensando en mejoras para los distintos canales de acceso, que haya un abastecimiento
regular y sostenido para que cuando logremos dar los pasos que estamos buscando dar para ampliar el alcance de la regulación, no haya un problema, o por lo menos minimizar el riesgo de que haya un problema de desabastecimiento como hubo, se puede decir que estructuralmente en el pasado. Claro. Hoy por hoy podemos con tranquilidad reconocer que no está pasando, que no hay un problema de desabastecimiento, que el usuario que elige comprar en la farmacia puede ir a la farmacia y va a encontrar todas las variedades que se cultivan y lo va a encontrar con certeza, ¿no? Hay un abastecimiento regular y eso ya está pasando hace unas cuantas semanas y la predicción que tenemos es que siga pasando así, ¿no? Bien. De la mano de el aumento de la producción de las empresas que están actualmente. Claro. Las 3 empresas que actualmente están operando vienen aumentando sistemáticamente la oferta de producto que cumple con el estándar de calidad que tienen que cumplir esos lotes de flor. Estas nuevas empresas trabajan, o sea, con las mismas genéticas que ya están en farmacia. O sea, eso no va a cambiar nada. Por ahora no. O sea, No. Está previsto, o sea, de las cosas que tenemos que seguir, sobre las que tenemos que seguir avanzando, es que así como la diversidad es importante para el cultivador doméstico y para el club, también está previsto fijar condiciones para que haya más diversidad de variedades para el usuario de farmacia, ¿no? Y eso lleva su tiempo porque, a diferencia de lo que puede pasar con un cultivo doméstico o un club, en donde un cultivador puede elegir una variedad, cultivarla y ver qué sale. Claro. En el caso de los productos que se dispensan en la farmacia, como son productos que están registrados ante el Ministerio de Salud Pública, tienen que cumplir con un conjunto de reglas de estabilidad, de validaciones, que hace que el lanzamiento de una nueva variedad lleve un tiempo de trabajo hasta permitir decirle al usuario: esta es una variedad que tiene este perfil, que se comporta de esta manera, que tiene este rango de cannabinoides dominantes, y bueno, y en eso se está trabajando, porque Claro. la expectativa es seguir diversificando. En el pasado reciente se volcó la variedad Gamma al sistema, funcionó bien. Se volcó la variedad Epsilon al sistema, funcionó bien. Fue de recibo para los usuarios y la mayor diversidad es bienvenida. Y uno puede ver en los números de cómo se comportan los usuarios registrados para comprar en farmacia, que cada vez que aparece una variedad nueva se genera un pico de atención, ¿no? Hay usuarios que se vuelven o estaban vinculados al sistema y dejaron de participar, o porque no querían, o porque no les gustaban los productos que había, o era difícil conseguir porque había que hacer cola, o porque Claro. se acababa, o lo que sea, y se habían desvinculado y vuelven motivados por la novedad, o usuarios nuevos que se inscriben en el canal de farmacia porque ahí claro. sí la variedad que... Por la novedad, Por la así novedad. decirlo. Pero después de ese primer pico de interés, lo interesante es que cuando baja la espuma de la ola, la nueva realidad tiene adentro del sistema un montón de gente que antes no estaba. Claro. O que al menos no estaba registrada, ¿no? Entonces, esa convocatoria que hay de la mano de la mayor diversidad tiene un resultado positivo también en esto de perseguir, expandir la cobertura del mercado regulado. No, está bueno, y está bueno también la aclaración por esto mismo de, otra vez, la gente no, ¿por qué las variedades? ¿Por qué lo otro? Y hay que entender todo ese proceso burocrático que lleva también meter una nueva variedad. Y que a veces, por ejemplo, los clubes muchas veces la tienen mucho más fácil toda esa cuestión, porque ellos pueden tener más genéticas, todo, y se controla mucho menos. Y yo siento que a veces, hablo mucho del club porque claramente es lo que más me representa. El club pide muchas cosas, pero después burocráticamente no va a querer aceptar otras. Y viste, y se torna ahí un poco complicado, pero está bueno que lo aclares todas estas cosas, porque voy a eso. Yo muchas veces se piden un montón de cosas sin saber todo lo que eso trae atrás. En realidad, tiene lógica que cada jugador mire lo suyo y busque alternativas para mejorar lo suyo. Pero esto es un sistema, ¿no? Entonces,
tenemos tres canales de acceso. El cultivo doméstico tiene sus reglas, los clubes canábicos tienen sus reglas y el acceso a través de farmacias tiene otras reglas. En el caso del cultivador doméstico y los clubes canábicos, cuando el legislador fijó las condiciones, los pensó como una lógica de autoabastecimiento. Por lo tanto, en esa lógica de autoabastecimiento, bueno, en algún caso individual y en otro caso colectivo, ¿no? Pero es la administración, el Estado, no se mete de manera directa con cómo querés organizarte, cómo querés vincularte con los miembros de tu club, si querés cobrar matrícula o no. No se le cobra a los cultivadores domésticos o a los clubes por los registros o por funcionar, ¿no? No se controla el tipo de variedad, no se fijan condiciones para las variedades que pueden cultivar, salvo las que la normativa, la ley exige, que es de que se trate de cannabis psicoactivo, Claro. con 1% o por encima de eso de THC. Pero por fuera de eso que está fijado en la ley, no hay otro esquema de control sobre lo que se produce o incluso cómo se produce. ¿Cuál es tu método de cultivo? Cada cultivador puede, dentro de determinados parámetros razonables para que eso salga bien, Sí. elegir muchas veces mínimos. Elegir cómo lo prefiere. Entonces, las reglas para uno y otro son bien diferentes. En el caso de las farmacias, el cannabis que llega a la farmacia está producido en un predio que las empresas no eligen. Claro. Se tienen que instalar en el predio cercano a la Ciudad de Libertad, que administra el IRCA y que es del Ministerio del Interior. Esas empresas compitieron con otras para obtener una licencia, pagan un canon anual fijo, pagan un canon por todo lo que venden y tienen que estar habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, hay toda una estructura de técnica que tienen que montar para conseguir la habilitación del ministerio, muy parecido a cómo funcionan las empresas de cannabis, de cannabis medicinal o farmacéuticas en general, ¿no? Claro. Con procedimientos validados, con una dirección técnica ejercida por un químico farmacéutico. Una vez que consiguen su habilitación del Ministerio de Salud Pública, están en condiciones de empezar a vender y no pueden, y ese cannabis se vende a las farmacias que forman parte de la red, o sea que no se puede elegir a dónde vender, y al precio que establece la regulación. Claro. Por lo tanto, tampoco se puede elegir el precio. Entonces, y esos productos de cannabis, como decía antes, están también registrados ante el Ministerio de Salud Pública luego de un conjunto de procesos de evaluación para acceder a ese registro. Y después, en la producción, también hay controles durante el proceso y controles de calidad para la liberación del producto, que acá también vale la pena resaltar, porque eso es algo que si bien hay algunos componentes o parámetros para decir esto es una flor de calidad y esto no, y en eso hay subjetividades, ¿no? Muchas veces te encontrás discutiendo sobre calidad con gente que está solamente mirando si tiene alto THC o no, si el trimeado se hizo a mano o se hizo automatizado o semiautomatizado, cuál es el tamaño de la flor, ¿no? Cuál es el punto de humedad de la flor, qué tan densa es, o sea, un montón de factores que uno puede controlar, por supuesto, pero mirando esas dimensiones de la calidad. Hay otras dimensiones de la calidad que son las que hacen que el producto pueda obtener la posibilidad de ser liberado al mercado, el que se vende en farmacias, que son análisis físico-químicos y microbiológicos de todos los lotes. Si cumple o no cumple con las concentraciones de cannabinoides, si cumple o no cumple con las concentraciones de pesticidas, metales pesados, o a nivel microbiológico, si tiene los contaminantes que hacen que el producto pueda ser liberado o no. Claro. El producto que sale a farmacia sale cuando cumple con todo eso. Y si no cumple, se destruye. Entonces, ahí hay un diferencial
que está bueno explicar, porque la gente no tiene por qué saber Claro, exacto. por qué es diferente en un esquema y en otro, y cuál es el conjunto de factores que hacen que un cannabis vaya por un canal comercial y otro cannabis vaya por los canales de autoabastecimiento. Claro. Después, por suerte, el usuario puede elegir qué prefiere. Obvio, ¿no? obvio. Y No, pero está bueno ¿qué día se va? está bueno recalcarlo porque, claro, cuando a veces el usuario del club dice, no, porque en la farmacia, bueno, sí, pero en la farmacia pasa todas estas cosas. O sea, hay todo este proceso. Vos quizás a veces se reclaman beneficios que tiene la farmacia, lo quiere tener un club y decís, bueno, sí, pero pará, ¿vos estás dispuesto a pasar por todo este proceso? Ahí es donde yo muchas veces, siempre en los podcasts, cuando charlamos, recalco esto, ¿viste? De entender el trasfondo de muchas cosas, porque a veces pedir por pedir no está bueno. Pedir por decir, no, yo quiero, porque si la farmacia lo puede hacer, yo lo quiero hacer. Hablando en criollo, ¿no? O sea, sí, bueno, pero vos estás dispuesto a pasar por todo este proceso. Ah, no. Ah, bueno, entonces, ¿para qué lo pedís? Claro, sí, bueno, está la tentación de pedir lo mejor de todos los mundos, ¿no? A mí también me pasó en otros capítulos decir, bueno, con el tema del aumento de socios, que ahora también te iba a consultar por eso, pero decir, sí, no, queremos X socio, bien. Pero, a ver, ¿el club está lleno? ¿El club puede abastecer? Primero, si está lleno. Segundo, ¿abastece a todos los que ya están? ¿Puede crecer? O en caso de que la infraestructura del club no dé, ¿el club puede crecer? ¿Estás en condiciones de poder dar ese paso o lo estás pidiendo por pedir porque sí? Porque ahí yo siempre lo digo, está bien, mañana se puede, más cantidad de socios. Claramente, hay clubes que van a poder crecer y hay clubes que no. Y hay clubes que van a querer crecer y hay clubes que no. Entonces, esto de muchas veces pedir por pedir, está bueno manejarlo con pinzas y entender todo y que se den estas charlas para decir, bueno, sí, bueno, creemos que está bien, está bueno, o elijo pedir, por así decirlo, que crezca, porque entiendo que estamos preparados para poder hacerlo. Sí, y también hay una cosa que está bueno reconocer, y es que si uno mira la composición a lo largo de los años de las empresas que obtuvieron licencias para abastecer a las farmacias, está lleno de cultivadores domésticos o de cultivadores de los clubes que se han vinculado. En algunos casos como técnicos trabajando y en otros casos como responsables del proyecto o de una parte de los proyectos. Claro. Entonces, hay jugadores que vienen del mundo del cultivo social que están vinculados al canal comercial de la producción de cannabis. Eso es algo que en comunidades muy interconectadas, como suele pasar como es el caso de la comunidad canábica, también es información que circula y se sabe. O sea, no es que no hubo o no hay una oportunidad para responsables o personas vinculadas a Claro. las otras vías de acceso. Se dieron naturalmente porque las empresas fueron a buscar personal que ya estaba vinculado a esta producción, ¿no? Entonces, eso históricamente ha pasado y sigue pasando. Lo que no es lo mismo decir, bueno, entonces como eso pasa, que los clubes tengan un esquema de abastecimiento o accedan al mismo punto de abastecimiento que están abasteciendo, que tienen estas empresas, ¿no? Son claramente canales diferentes con lógicas diferentes. Cómo está pasando. Sí, claro. No, y lo mismo con las empresas medicinales. Claro. Hay que ir a ver cómo están armados los equipos técnicos de las empresas medicinales que tienen cultivo o desarrollo de material genético y se va a encontrar con la misma situación, ¿no? Porque es lógico, porque hay una combinación de saberes y un aprovechamiento de saberes en donde las personas que acumulaban experiencia en algunos rubros se juntaron con personas que acumulaban experiencia en otros rubros y juntos lograron combinar, ¿no?
el manejo de cultivos a escala industrial, pero con todos los controles de calidad y los sistemas de buenas prácticas que tiene la industria farmacéutica. Y esas son las empresas que están hoy por hoy, por ejemplo, vendiendo sus flores para que las consuman los pacientes de Alemania. Claro. ¿No? Y son flores que tienen, seguramente, combinan estas dos miradas que hablábamos hoy de la calidad. Todo el aspecto de las especificaciones con las que tienen que cumplir los productos que están controlados con la cuestión más organoléptica de el tacto, el aroma, la visión, todas cosas que también son muy valoradas para el caso del usuario de uso adulto. Claro. Entonces, de la combinación de esos saberes se da esa posibilidad de que ese tipo de producto se logre. Ojalá podamos hacer que la regulación estimule el camino en ese sentido para que las personas, el usuario, disfrute de una experiencia completa en términos de seguridad y satisfacción. Claro, ahí es la frutillita de la torta, digámoslo. Y sí, porque esto es en definitiva es eso, ¿no? Claro. Es que obtenga la dosis de placer que se busca asociada Sí, el mejor producto final. Exacto. Es eso, como cualquier otro producto, o sea, pero bueno, ya hablamos un poco antes de que el tema de los socios y de la cantidad de socios en clubes, que creo que es algo muy efervescente hoy en día, no está en manos de IRCA tan fácil. Es un tema que lleva todo un proceso, pero más allá de si se va a hacer o no se va a hacer o esto o lo otro, me gustaría preguntarte tu opinión sobre este tema. Creo que hay espacio para que fijemos un tamaño de club con condiciones diferentes, obviamente, porque me imagino que si aumentamos el tamaño del club y la población que puede integrarse como miembro de un club, hay que adecuar también las condiciones para que ese usuario que se vinculó a ese club tenga el producto que busca en cantidad suficiente. Entonces me imagino que deberíamos lograr aumentar el tamaño del club. Después habrá que ver cuál es el siguiente paso. Claro. Y bajo condiciones de seguridad y control que vayan de la mano de un cultivo que también podamos adaptar en tamaño para que ese abastecimiento sea regular, claro, ¿no? Y no esté en cuestión, sea efectivamente posible. Mi opinión personal es que tendríamos que ir en ese sentido. Permitir un aumento de la población, de la cantidad de miembros que puede tener la asociación civil y adecuar el resto de las condiciones para que esos usuarios acompañen ese crecimiento. Claro. Después, obviamente, eso debería ser, me parece, permitiéndole a los clubes que quieren mantener las condiciones actuales que así lo hagan. Claro. ¿No? Sin forzar claro, sí, nuevas condiciones para las asociaciones civiles que puedan no tener interés en modificar su situación actual. Pero hay que pensar un esquema de reglas que sea funcional y que pueda ser aceptado por asociaciones civiles que sí puedan encontrar ventajas en crecer, ¿no? Y desde la perspectiva de la regulación me parece que es algo viable, que puede ser beneficioso también, porque hoy por hoy se está dando una proliferación muy importante del número de clubes, ¿no? Y tal vez los responsables de los clubes puedan entender que tenga más sentido administrar un club un poco más grande que estar vinculado a 2 o 3 asociaciones civiles, y por lo tanto pagar 3 alquileres, montar 3 estructuras productivas, ¿no? Entonces, creo que pensando en mejorar el vínculo, el funcionamiento de las asociaciones civiles y el vínculo con los miembros de los clubes, esta es una medida que tiene sentido, que deberíamos poder completar. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Más allá de que esta es mi opinión, que se requiere modificar la ley para eso. Entonces, es una decisión que queda en la órbita de los legisladores porque los límites de la cantidad de miembros y del tamaño del cultivo de 99 plantas en floración está establecido por ley. Claro, son dos cosas muy importantes que establece la ley que hay que rever y que lleva también Exacto. todo un trabajo. Pero bueno, creo esto mismo,
de que está bueno y como hablábamos, o sea, entender de que sí, que hay clubes que sí, hay clubes que no. También muchas veces hablamos de que la farmacia no tiene abastecimiento y también ha pasado de que clubes no tienen abastecimiento para sus socios porque falló un cultivo, porque pasó algo. Entonces también en los clubes pasan cosas de ese estilo, o sea, es normal. O los cultivadores domésticos que muchas veces les pasa, que no tienen el manejo o el tiempo o las herramientas Claro. incluso para garantizar que su cultivo sea exitoso y está registrado como cultivador, pero perdió la posibilidad de comprarle al club de manera legal o de comprar en la farmacia, Claro. ¿no? Entonces eso Hizo una apuesta por su cultivo y sale mal y queda en la nada. queda excluido o como Claro. usuario forzado a acceder a su cannabis de manera irregular, Claro. ¿no? Entonces ese esfuerzo que hizo esa persona de registrarse, en ese caso fue un poco en vano, porque a la larga terminó accediendo al cannabis por la misma vía que hubiese accedido si no estaba registrado, Claro. ¿no? Entonces eso, por eso cuando hablamos de una mirada del sistema, de cómo funciona la regulación en su conjunto, ahí toma valor esta frase que yo te decía al principio de que el cannabis del IRCA, el cannabis de la regulación, es todo, porque hay que pensar en ese usuario y que ese usuario, si no logró abastecerse de su cultivo doméstico o si prefiere probar otras variedades, pueda también abastecerse o de la farmacia o vincularse a un club como miembro, ¿no? Esa circulación entre vías de acceso, esa eliminación del canal único de acceso tiene sentido, ¿no? En esta búsqueda de que el esfuerzo de una persona para vincularse al mercado regulado sea menor, ¿no? Entonces, ok, yo me registré para comprar en farmacia, pero con el correr del tiempo o porque quiero probar otras cosas o lo que sea, bueno, quiero además registrar un cultivo y protegerlo en mi casa o vincularme a una asociación civil para comprar una parte del cannabis al que puedo acceder en el año en un club canábico. Bueno, esas son cosas que están en discusión actualmente y que yo creo que tienen sentido para ir mejorando el desempeño general. No, y que son situaciones normales, porque de repente un autocultivador está acostumbrado a su cosecha, por así decirlo, y de repente se encuentra con una cosecha, con una flor de un club increíble, con una calidad que nunca vio, lo que sea, y che, pero no, al final prefiero estar acá porque, yo qué sé, gasto lo mismo acá que gastando acá cultivándolo y me quedo tranquilo, que siempre lo tengo, no corro cierto riesgo de que me salga mal, de que me roben, de que me pase esto, de que me pase lo otro y va por una zona más segura. Entonces, yo creo que ahí también todo el tema de la información de que todos los que estén dentro de ya sea autocultivo, clubes y demás, tengan toda esta información de decir, che, no, hay todo un mundo, porque a veces uno se cierra solo en su mundo y no ve todo lo que está pasando afuera y están pasando un montón de cosas. Lo mismo yo lo veo a veces en los clubes, que hay clubes que son muy sociales, hay clubes que no, que son solamente de retiro y quizá la gente va, retira su mensualidad y se va, hay clubes que los socios ya comparten mucho más, hay clubes que son mucho más cooperativas, o sea, cada club es un mundo a veces también, ¿no? Por esto mismo que hablamos hoy, de que cada uno también pone sus puertas adentro, sus rutinas, sus reglas, si cobra matrícula, si no cobra matrícula y demás. Y toda esa información de contar un poco lo que está pasando enriquece a que los demás digan, ah, bueno, mirá cómo lo están haciendo tal. ¿Sí? Y también en favor del usuario de cannabis, que en definitiva es el destinatario Claro. de estos esfuerzos de haber avanzado con esta regulación. Entonces, darle más libertad, darle la posibilidad de transitar por su experiencia de consumo con la información adecuada y sin tantas cargas burocráticas y limitaciones, es parte de, de lo que ahora mismo está orientando las discusiones que estamos teniendo. Yo, por otro lado, Martín, para ir cerrando, pero para contarte una inquietud, ¿no? Que yo tengo, yo veo un tema en la vinculación entre una persona que está buscando un club y un club que
tiene cupos disponibles para que alguien se pueda hacer socio. Sé que está dentro de la página del IRCA, hay el contacto de los clubes que quieran hacerlo público, pero lo veo eso muchas veces como una suerte de, bueno, si justo doy con el correcto, puedo tener suerte o no. Entiendo que por ley tampoco los clubes pueden hacer ningún tipo de publicidad, pero bueno, digo, quizás estaría bueno como buscar un puente ahí de, pensando en el usuario, de que el usuario, bueno, sepa a qué club decide acercarse, si es que no conoce, si es que está por fuera y si es que no tiene ningún vínculo con nadie que sea socio de un club o amigo o lo que sea. Te digo, es parte también de las cosas que estamos discutiendo ahora sobre cómo poder mejorar en ese sentido es como tratar de bajarle el esfuerzo al usuario que quiere vincularse con el sistema regulado. Entonces, entre las medidas que estamos discutiendo ahora y sobre las que estamos avanzando, es la de permitir la gestión de la información del usuario registrado de manera más amigable, más flexible, más actualizada. Y bueno, estamos trabajando en algo así como un portal del usuario para que haya un ida y vuelta de información bajo control siempre de la persona que se registró, ¿no? Con todas las medidas de seguridad para la protección de los datos personales que requieren, pero que permita tener el manejo de la información de su registro más a la mano. Y junto con ese tipo de medidas, otras medidas donde se pueda interactuar, porque nosotros sabemos, en base a la información que los propios clubes administran y cargan en el portal de clubes, cuál es, en líneas generales, la situación formal de cada club, y eventualmente hay cosas que se pueden hacer para mejorar en ese sentido. No son sencillas técnicamente, especialmente por todo esto de dar garantías a todas las partes, pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar en ese sentido. Ya esta idea de publicar el listado completo de asociaciones civiles y con todas las protecciones para no poner direcciones ni nada de eso, pero sí. Y preguntándole a cada club también si quiere o no. Exacto, y permitir una vía de contacto que de vuelta es voluntaria, bueno, ya acerca la posibilidad de que el usuario conecte. Pero pasitos en ese sentido se pueden dar sin que eso implique, desde el lugar del IRCA, caer en la promoción del consumo ni nada que se le parezca, y por supuesto garantizando que tampoco desde el lugar del club eso pase, porque ahí sí estaríamos infringiendo la normativa, ¿no? Pero hay sí opciones que tienen sentido para el caso de los clubes, y no para el caso de los cultivadores, que es diferente, los cultivadores domésticos, pero hay algunas opciones, sí, porque en definitiva el objetivo es ese, mejorar la comunicación y la conexión del usuario con las distintas vías de acceso. Bueno, Martín, quiero agradecerte por haber venido, por la cercanía, por romper un poco también con esto, como te decía al principio, de que muchas veces la gente ve todo como un cuco y tiene, viste, ese miedo, lo que sea, y creo que este diálogo es muy enriquecedor para todos, para la gente que nos mira también, entender de que no tiene que pensar que IRCA o que ya sea los fiscalizadores o ya sea quien sea, se puede mantener un diálogo. Estamos los dos sobrellevando las cosas, cada uno de su lugar, y está bueno romper con eso. Así que, bueno, nada, te agradezco por estar con nosotros, por hablarle también a nuestro público que te quería escuchar, sin duda. Bueno, un gustazo. La verdad que en esto del diálogo abierto y de la mayor transparencia y el mayor intercambio de información posible, me parece que en buena medida vamos a avanzar hacia un mejor resultado de esta política pública, porque muchas veces se hacen planteos que tienen en cuenta solo una piecita del puzzle y desconocen, no tienen por qué saber, las personas no tienen por qué tener tiempo para estudiar y entender cómo funciona un sistema que es complejo, ¿no? Y eso en este tipo de instancias me parece que ayuda para interactuar. Después, por supuesto,
El que tiene el balde puesto, lo tiene Ah, no, puesto eso sí. y no se lo sacás. No, pero muchas veces ni siquiera, o sea, se dan las charlas como para que la gente esté, ¿viste? Nosotros siempre tratamos acá en el canal de que la gente cuando ponga en cualquier plataforma a mirarlo, se sienta como que está dentro de la charla, ¿viste? Y pueda verlo y pueda estar, porque a veces, quizás, yo qué sé, te pueden invitar a una entrevista quizás en una televisión, en acá, allá, y quizás mucho más estructurado, ¿viste? Y se hablan de otras cosas que quizás para, yo qué sé, el autocultivador o para el usuario de clubes no está tan familiarizado. Entonces también está bueno que nosotros que tratamos de hacer esa cercanía directamente con la gente que es del cannabis, vengas con nosotros y puedas hablar con nosotros y tengas la amabilidad de estar. Muchísimas gracias. Nada, un gustazo y bueno, ya nos encontraremos en otro. Bueno, gracias a todos. Me queda decir que se suscriban, que pongan like, que comenten, todas esas cositas que digo siempre. Gracias por estar y nos veremos en otro capítulo en comunidad.